Leímos en esta semana que tiene por nombre Vaerá, que significa y me aparecí, como todos leímos, y también hicimos la lectura de la Torá en este día de Shabbat. Hoy leemos sobre las primeras 7 plagas que el Eterno mandó sobre la tierra de Egipto. Fueron un total de 10 plagas, pero están divididas según según cómo uno lo divida, ¿verdad? Se pueden dividir en 7 y 3, ¿verdad? Hay un antes y un después de la plaga 7. De hecho, el Eterno dice en la plaga número 7 que esa plaga, de una manera muy especial, va a ser como todas las plagas en una. Dice, yo mandaré en esta ocasión todas las plagas a tu corazón. Y hay varias cosas que suceden en la plaga 7. Creo que hace 2 años, hicimos una enseñanza que se llamaba, ¿se recuerdan? Si el Eterno había quitado el libre albedrío o no al faraón, y cómo algunas plagas tenían que ver con el tema de poder y otras tenían que ver más con el tema de precisión, y cómo hay varios verbos en hebreo que no significan lo mismo. Uno significa fortalecer, darle ánimo a algo, y el otro significa endurecer. Y vimos cómo el faraón fue él mismo el que paulatinamente endureció su corazón a través de las primeras 7 plagas. De la plaga 7 en adelante ya vemos otra historia totalmente. Y vemos cómo se mandan las primeras 7 plagas que tienen como objetivo que los egipcios conozcan que yo soy el Eterno. También hace 3 años creo que hablamos de la frase famosa de Éxodo capítulo 6, si me acompañan, Éxodo 6 o 9, donde dice: de esta manera habló Moshe a los de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu. Si se recuerdan, hablamos que también hablamos de esto en la parashá Balak de Ojucat, mejor dicho, del ciclo pasado, donde hablamos del desánimo, ¿verdad? Desánimo, que traducido literalmente significa algo como falta de alma. Ánima es la palabra latina para hablar de alma, ¿verdad? ¿Se recuerdan que los católicos hablan de las ánimas del purgatorio? Y desánimo es como, literalmente, como que te falta alma, como que te falta aire. De hecho, en hebreo dice ser ruach, como vimos hace un tiempo. Hoy quiero hablar de otra cosa que es muy, muy aplicativo, diría yo, y esto es del pecado que simboliza o caracteriza al faraón. El faraón, a lo largo de estas plagas, hace gala de un pecado que quizás es el pecado que más almas lleva al Gehinnom, el pecado más antiguo, el más escurridizo, el más oculto y el más permanente de todos los pecados. Y hemos titulado a esta enseñanza: el faraón que mora en mí, el faraón que habita en cada uno de nosotros. Y creo que no es secreto para nadie que me estoy refiriendo a el pecado más antiguo. Cuando yo digo el pecado más antiguo, es fácil saber cuál es el pecado más antiguo. El pecado más antiguo es el orgullo. El pecado más antiguo es el orgullo, la soberbia de corazón, debido a que fue el primer pecado que se dio no en la tierra, sino en los ámbitos celestiales, como decía un hermano aquí. Isaías 14 nos dice que Lucifer dijo: subiré y seré, como dijo él, semejante al Altísimo. Uno de los comentaristas medievales judíos claramente identificaron que ese pasaje no habla únicamente del rey de Babilonia o del rey de Tiro, sino que está hablando de un ángel, un ser celestial llamado Lucifer, que pasó a ser Hasatán, ¿verdad? El orgullo es el pecado más antiguo, más escurridizo, más oculto, más peligroso, más potente, más persistente, más de todo. ¿Quién tiene problemas con orgullo aquí en este lugar? ¿Quién tiene problemas con orgullo? Muy bien, perfecto. Voy a estarle hablando hoy a la gente que levantó la mano, pero en especial voy a hablarle más a la gente que no levantó la mano, porque muy probablemente ellos piensan que no tienen problemas de orgullo. Yo creo que todo el mundo
Todo el mundo tiene uno o más problemas de orgullo. Me he llegado a preguntar si es posible de este lado de la eternidad deshacernos totalmente del orgullo. Todo aquel que es nacido de nuevo, todo aquel que le ha entregado su vida al Eterno, si lo hizo de verdad, le dio el Mesías al entrar en él a través del Espíritu Santo. El orgullo que hay en nosotros recibió una herida mortal. ¿Por qué? Es imposible nacer de nuevo sin despojarnos por lo menos un poco y en cierto grado de nuestro orgullo. Todo aquel que nace de nuevo tiene que arrepentirse. ¿Qué se necesita para arrepentirse? Reconocer que hemos fallado, reconocemos que hemos hecho mal y nos humillamos delante del Eterno. Entonces algo de orgullo se va en nuestro nuevo nacimiento, pero permanece ahí. Permanece tanto y se esconde, es escurridizo. Había una maestra de escuela bíblica en una iglesia que les contó a sus niños, a los niños que ella tenía ahí, la parábola del publicano y el fariseo. Todos se acuerdan de esa parábola, ¿verdad? El fariseo llegó, oró delante en el templo, oró de pie diciendo: te doy gracias porque no soy como los otros hombres, no soy como ese publicano, porque yo, ¿qué dijo el fariseo? Ayuno, ¿cuántas veces a la semana? 2 veces a la semana, diezmo de todo lo que tengo, no soy adúltero, no robo. Y dijo cuántas cosas de ello, ¿verdad? Y el publicano, ¿qué decía? Sé propicio a mí, pecador. De hecho, en griego es bien curioso. El texto griego del Evangelio de Lucas está en Lucas 18, si mal no recuerdo. Si van conmigo ahí. Lucas capítulo 18, 13 dice: mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Ahora, el texto griego no dice así. El texto griego dice: Dios, sé propicio a mí, el pecador. Dice así el texto griego. O sea, el publicano se sentía como el pecador máximo, el príncipe de los pecadores, el más pecador de los pecadores de los pecadores. Se sentía él. Sé propicio a mí, el pecador. Él se sentía como que no había otro pecador como él. Y la maestra de escuela bíblica le decía les contó esta parábola, no es de aquí obviamente, ¿verdad? Es de otro lugar. Y al final de la parábola, la maestra de escuela bíblica les dijo a los niños: niños, no estamos agradecidos con Dios de que no somos como ese fariseo. ¿No es maravilloso, niños? No estamos agradecidos que nosotros no somos como ese fariseo. ¿Qué opinan de esa respuesta? Ella estaba orgullosa de su humildad, ¿verdad? Ella estaba muy orgullosa, porque imagínate la lección. La lección de la parábola es que tienes que tener cuidado con esa actitud, ¿verdad? Y ella le dijo: no es maravilloso que no somos como ese fariseo. Imagínense que yo les dijera: no es maravilloso que nosotros no somos como esa maestra de escuela bíblica. Tenía un conocido que entendió, oiga, de esa parábola él entendió que todo aquel que ora de pie está mal, que la única manera de orar es de rodillas. Y él entraba a iglesias o comunidades y cuando todo el mundo estaba orando de pie, sentado, él se ponía a orar de rodillas. Y lo hacía así, con una piedad increíble. Él decía que el fariseo oraba ¿cómo? De pie. ¿Y cómo oraba el publicano? Que oraba de rodillas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo iba a orar él? De rodillas, completamente orgulloso de orar como el publicano, ¿verdad? Digo yo, ¿esa era una actitud correcta? ¿Tenía él la misma actitud del publicano? No, porque él se sentía orgulloso de que él oraba de rodillas y no como los otros orgullosos que oraban de pie, ¿verdad? Entonces, como les digo, el orgullo es increíble. No podemos quizás librarnos del todo
a este lado de la eternidad. Ahora, sin duda alguna, tenemos que tener mucho cuidado con él. Y lo que sí tenemos que hacer es hacer, creo que leímos este verso en el Shabbat pasado, aquí en la comunidad, primera de Juan 3, dice: amados, ahora somos hijos de Dios 3:2, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es. Y dice, y todo aquel que tiene esa esperanza en Él, ¿qué hace Él? Se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Purificarnos a nosotros mismos. El objetivo, la meta de todo creyente es ser cada vez mejor, es purificar más nuestros corazones cada vez, que el orgullo vaya siendo menos en nosotros, cada vez. El faraón que mora en mí es ese orgullo que está ahí. El faraón hizo gala de su necedad, endurecía su corazón, y es bien tentador decir: ah, qué tonto el faraón, qué orgulloso era él, 10 plagas. Pero ¿qué tal si el Eterno les preguntara, o nos preguntara el día de hoy: ¿cuántas veces he tratado yo con tu orgullo? ¿Menos de 10 veces? ¿Qué diríamos a eso? ¿Menos de 10 veces o más de 10 veces? Más de 10 veces seguro. Claro, usted diría sí, pero no con esas pruebas, sin duda, no con esas señales, y claro, salvando las distancias. Pero el pecado es el mismo, tiene la misma categoría. La diferencia es en grado de necedad. A lo mejor no somos como el faraón, sin duda, en un sentido, pero en otro sentido sí. En otro sentido somos igual de necios. Miren lo que hacía el faraón. En una de las plagas dice que cuando vio que le habían dado reposo, ¿qué hizo el faraón? Endureció su corazón y no dejó ir al pueblo. Cuando Moisés le dijo: te ruego que me digas ¿cuándo quieres que se vayan las ranas? ¿Qué dijo el faraón? Mañana, dijo él, ¿verdad? Y muchos predicadores han usado ese verso y le han puesto un título a ese mensaje: una noche más con las ranas. Varios hombres han utilizado ese verso para eso. Creo que es Ibn Ezra. Creo que Ibn Ezra dice, si mal no recuerdo, o es Nachmanides, no sé, pero o es Ibn Ezra el que dice eso, o es Nachmanides. Y el que dice lo contrario, o es Ibn Ezra o es Nachmanides, uno de ellos, ¿verdad? Así que uno de ellos dos dijo lo que puede decir. Creo que es Ibn Ezra, más probable. El comentarista medieval Ibn Ezra dice que Faraón pensaba en sus adentros: Moisés ya sabe cuándo se irán las ranas. Es más, Moisés sabe que las ranas se van a morir bien pronto. Decía él, el faraón en sus elucubraciones decía: este Moisés es un charlatán. Él sabe que las ranas se van a morir en pocas horas. Él sabe que las ranas no les queda mucho tiempo. Entonces, como él sabe eso, me está diciendo que ¿cuándo quieres que se vayan? Como él ya sabe que se van a morir hoy, ya sé qué voy a hacer. ¿Y qué dijo el faraón? Mañana que se vayan. Eso dice Ibn Ezra. En cambio, Nachmanides dice lo contrario. Nachmanides dice: Faraón pensaba que Moisés sabía que las ranas no se irían en poco tiempo. Faraón pensaba: este Moisés sabe que las ranas se van a ir en 5 días, en 6 días. Entonces, para ver que es un charlatán, le voy a decir mañana, rápido. Entonces, ya sea que usted esté del bando de Ibn Ezra o de Nachmanides, una cosa es seguro. ¿Por qué dijo mañana el faraón? Es lógico. Él estaba pensando y estaba queriendo demostrar que él era más inteligente, que él era más sagaz que Moisés, que él lo iba a desenmascarar como un charlatán. ¿Qué hacía eso? El orgullo. El orgullo de Faraón era grande. 7 veces se nos dice con diferentes verbos en hebreo que el faraón endurecía o fortalecía su corazón. Y se nos dice también que incluso los hechiceros le decían: ¿qué le dijeron de la plaga de los piojos? Dedo de Dios. No lo pudieron hacer.
En otra, en la plaga de las úlceras, los hechiceros ni siquiera pudieron estar, ¿qué dice? Delante del faraón, les picaba todo les picaba. Todo les picaba. Y el orgullo fue lo que llevó al faraón a eso. ¿A qué nos ha llevado nuestro orgullo? ¿Qué es el orgullo para iniciar? No sé si sepan, pero creo que un día lo leí y lo voy a hacer otra vez, este pequeño comentario del gran Clive Staple Lewis, C.S. Lewis, en su libro 3, el capítulo 8 de Mere Christianity, definió así el orgullo. Claro, recuerden, C.S. Lewis era un ateo que luego pasó a ser creyente, de hecho considerado uno de los más grandes defensores de la fe del siglo XX, pero obviamente al no haber movimiento mesiánico ni nada, él se unió a una denominación del cristianismo de aquel tiempo. Al ser inglés, el anglicanismo es el lugar donde él se unió. Aún así, era un pensador grandísimo. C.S. Lewis en ese libro escribió lo siguiente, y por eso les aclaro eso, porque él, a la hora de decir los creyentes, él dice los cristianos, ¿verdad? O sea, hay que entender que él está hablando del cuerpo del Mesías y no necesariamente una denominación. Él dice: hoy llegamos a esta parte de la moral cristiana, decía él, que difiere mucho más rotundamente de todas las demás. Hay un vicio del que ningún hombre del mundo está libre, decía él, que todos los hombres detestan cuando lo ven en los demás y del que apenas nadie, salvo los creyentes, imagina ser culpable. He oído a muchos admitir que tienen mal carácter, que no pueden abstenerse de las mujeres o de la bebida, o incluso que son cobardes, pero no creo haber oído a nadie que no fuera un creyente acusarse de este vicio. Y al mismo tiempo, pocas veces he conocido a alguien que no fuera creyente que demostrase la más mínima compasión con este vicio en otras personas. No hay defecto que haga un hombre más impopular y ninguno del que seamos más inconscientes en nosotros mismos. Y miren qué curioso, cuanto más lo tenemos en nosotros mismos, más nos disgusta verlo en los demás. ¿Quién es una persona que aborrece a un orgulloso? Otro orgulloso. No se soporta. Como me decía un amigo mío, en un gallinero solo puede haber un ¿qué? Un gallo, decía. Y aquí el gallo soy yo. En un gallinero solo puede haber un gallo. En otras palabras, aquel que es soberbio odia, detesta a los soberbios. Es una de las particularidades del orgullo, ¿verdad? Y él dice: el vicio al que me refiero es el orgullo o la vanidad, y la virtud que se le opone en la moral cristiana, decía C. Lewis, yo diría bíblica, es la humildad. Tal vez recordéis cuando hablaba de moral sexual que os advertí que el centro de la moral bíblica no reside ahí. Pues bien, ahora hemos llegado a ese centro. Según los maestros cristianos, dice él, el vicio esencial, el más terrible, es el orgullo. La falta de castidad, la ira, la codicia, la ebriedad, cosas tales son pecadillos a comparación del orgullo. Fue a través del orgullo que el demonio se convirtió en demonio. El orgullo conduce a todos los demás vicios. Es el estado mental completamente anti-Dios. ¿Dicen amén a eso? Es el estado mental completamente anti-Dios. ¿Qué es el orgullo? Bueno, hay que empezar por definir lo que no es el orgullo. El orgullo no es una buena imagen de nosotros mismos. Romanos 12 dice que tenemos que tener un buen concepto de nosotros mismos, pero que el concepto que tenemos que tener no debe de ser más alto del que debemos tener. O sea que debemos de tener un buen concepto de nosotros mismos. En Yeshua, el Mesías, nosotros no somos don nadie. Somos reyes, sacerdotes, somos hijos de luz, somos hijos de Dios, somos la sal de la tierra en Yeshua, nuestro Mesías. No somos un don nadie en Yeshua. En el Mesías, todos nosotros somos alguien. No somos don nadie, porque Él nos ha comprado a precio de sangre. Amén.
Entonces, no, orgullo no es una buena autoestima, no. Tampoco orgullo es el sentimiento de satisfacción por un trabajo bien hecho. Eso no es el orgullo del que estamos hablando el día de hoy. Por ejemplo, si alguien hace un buen trabajo, supongan que hay un pintor que hizo una pintura y le quedó muy bonita, y nosotros decimos en una licencia más o menos poética que el hombre está orgulloso de su trabajo. ¿Han oído eso? Él está orgulloso de su trabajo. No es ese el orgullo. Esa es una satisfacción del que estamos hablando, al menos. Esa es una satisfacción del trabajo bien hecho. Y claro que si alguien hace un trabajo bien hecho, no está malo decirle que está bien hecho. Es más, cuando lleguemos al mundo venidero, el maestro recibirá a aquellos que resuciten con este dicho. ¿Qué les va a decir? Bien hecho, siervo fiel. Entonces no es orgullo sentir una satisfacción por el trabajo bien realizado. Y tampoco es la satisfacción de ver triunfar a los que queremos. Por ejemplo, cuando si un niño se gradúa de kinder, de bachillerato, de la universidad, se dice que sus padres, ¿cómo están de él? Están orgullosos. Y alguien puede pensar que eso es malo. No es malo. Es decir, está bien que un padre tenga ese sentido de satisfacción porque su hijo ha logrado algo bueno. Dejaríamos de... ¿Qué podríamos hacer? ¿Que no nos importe? No, por Dios, claro que hay que tener ese sentido de satisfacción porque nuestros hijos logren algo. O no solo se limita a nuestros hijos, por cada uno de nosotros. Por cada uno de nosotros. Alegrarte del bien ajeno, dijimos, es lo contrario a la envidia, ¿verdad? Si el hermano, el hermano Jaime, un día me dice a mí, More, me acabo de comprar una buena camioneta. Si yo soy un envidioso, voy a decir, ¿y por qué él tiene una camioneta y no yo? Pero como yo no tengo problemas de envidia, ¿saben qué le voy a decir? ¡Qué pro le voy a decir! Es más, ¿cuándo me va a llevar a dar una vuelta? Eso es lo que le voy a decir. Ya se nos va a ir este señor. ¿Cuándo me vas a llevar a dar una vuelta? O a echar un sueño. Los que están en Zoom no me entienden, pero bueno, el chiste lo entendieron aquí las hermanas. ¿Cuándo me vas a llevar a dar una vuelta? Yo puedo decir que yo de alguna manera estoy satisfecho, contento de que alguien logre algo. El día que el hermano Luigi me diga, hermano, ya vendí la moto y me compré un carro, yo le diré, qué bueno, hermano, bendito sea el Eterno. ¿Cuándo me va a llevar a dar una vuelta? Todo le puedo decir que me va a decir. Bueno, pero que sea más del Salvador del mundo para allá. En el mejor de los casos. Otro chiste que no van a entender alguien que no es salvadoreño, pero bueno, la idea es que no me lleve a ciertas áreas de nuestro querido y amado país. Y eso no es orgullo, obviamente. No es ese el orgullo del que estoy hablando, del que la Biblia habla. ¿Qué es el orgullo? La Biblia dice que hay varios componentes, pero estos son las implicaciones del orgullo, no los síntomas. Los síntomas los vamos a ver después. La primera cosa que es el orgullo es una actitud de independencia de Dios. Una actitud de que yo no necesito a Dios. El hombre natural así vive, ¿verdad? Vive en total independencia de Dios. ¿Cuál era la tentación que el maligno le llevó a Adán y Eva? En un sentido, exacerbar el deseo, pero también llevaba un componente, como hemos visto, de orgullo. Sé independiente. Dios te dijo eso, ¿y qué con eso? ¿Tienes ganas? Dale rienda a tu deseo y llegaréis a ser como ¿qué dijo el maligno? Como Dios. Sé tu propio Dios. Moisés dijo, cuando se multipliquen tus casas, ten cuidado, porque va a llegar un momento en la prosperidad está el mayor de los peligros. El mayor de los peligros no es, mis queridos hermanos, la pobreza o la escasez. El mayor de los peligros, Moisés dijo, es la prosperidad, porque en la prosperidad puedes decir, ¿y cómo es que yo he tenido eso? ¿Qué me diferencia a mí de aquel que no tiene lo que yo tengo? Bueno, que debe de ser que yo soy muy inteligente. Debe de ser que yo soy muy hábil.
debe ser que yo. El orgullo es una hinchazón del yo. Se puede detectar todo orgullo trazándolo a cómo nosotros pensamos. Y donde aparece el yo, ahí hay que tener un cuidado. Ya lo veremos. Hay cosas que parecieran orgullo, pero cuando las seccionamos bien no son orgullo. Y hay otras, ojo aquí hermanos, hay otros que parecen humildad, pero cuando escarbamos, no es humildad. Es lo más orgulloso del mundo. Y lo primero que es el orgullo es una actitud de, ¿qué dijimos? De independencia de Dios. Yo puedo hacer lo que me dé la gana con mi vida. ¿Han conocido personas así? Yo puedo hacer lo que me dé la gana. Yo soy el capitán de mi vida, dice la gente. ¿Está bien? Si usted es el capitán de su barco, le tengo noticias. Su barco está a punto de ¿qué? De hundirse. Eso es lo que va a pasar con su barco, querido y admirable capitán. Con su capitán, con su barco, puede ser que se hunda. Porque si nuestro capitán no es el comandante Hashem de los ejércitos, nuestro barco está destinado a hundirse. Solamente Él es el que nos mantiene hasta el día de hoy, porque torre fuerte es el nombre del Eterno. A Él correrá el justo y será libre. Eso es lo primero que es el orgullo, independencia de Dios. Lo segundo es un espíritu de ingratitud. El orgulloso no tiene por qué agradecerle a nadie. ¿Quién logró? Él lo logró, ¿verdad? ¿A quién se va a agradecer? ¿A él mismo? No. Él dice que es completamente autosuficiente. El orgullo es una falta de ingratitud a Dios. Falta de glorificar a Dios. Miren conmigo el libro del profeta Daniel, Daniel 5. Todos conocen, este es uno de los pasajes de Daniel que no es profético, en el sentido de que no es algo del futuro, pasó en sus días, y Daniel está hablando con Belsasar, porque Belsasar, el que era rey en funciones, de hecho, él no era literalmente rey, sino que había en aquellos días, se descubrió en la arqueología, un hombre que se llamaba Nabónido. Y él era el papá, pero él estaba fuera de Babilonia. Belsasar era el rey regente, por así decirlo, y apareció una inscripción, ¿verdad? Mené, Tekel, Uparsin. Y llamó a Daniel para decirle qué significa eso. Y miren lo que pasó. ¿De qué es que lo acusa Daniel? ¿Qué es el pecado de Belsasar que lo llevó a que su reino fuera cortado? Verso 22. Y tú, miren lo que dice. Y tú, su hijo Belsasar, ¿no has, qué dice? Humillado tu corazón, sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido. Noten que no lo acusó de borrachera, de inmoralidad, de sacrilegio, de lascivia, sino que la fuente, el pecado mayor, era haberse enaltecido. Claro, después lo acusa de lo demás, ¿verdad? Porque si uno sigue leyendo, dice, tú has bebido vino en los vasos de santos, has venido con tus mujeres, tus concubinas, diste alabanza a dioses de plata y oro. Es decir, después Daniel lo acusa de otros pecados. Pero ¿qué es lo primero que le dijo? ¿No has humillado qué? Tu corazón. Lo primerito que Daniel le dijo a Belsasar era, no has humillado tu corazón. Te has, ¿qué dice? Enaltecido, ensoberbecido. Hemos humillado nuestro corazón delante del Eterno el día de hoy. Todos los Shabbat que venimos en nuestra vida diaria, o nos enaltecemos, nos ensoberbecemos, damos gloria al Eterno, le agradecemos por todo lo que tenemos, por solo el privilegio de respirar, por solo el privilegio de tener cosas que la mitad del mundo no tiene. La mitad más uno de este mundo no tienen lo que todos ustedes tienen. La mitad más uno.
no tienen. ¿Saben que en Yemen hay gente que se muere de hambre todos los días? Todos los días. ¿Alguien aquí se muere de hambre? Nadie. Todos estamos como las vacas del faraón. Solo las hermanas no. Pero los hermanos sí. Las hermanas, no, tampoco puedo decir que están como las otras vacas, porque las hermanas están como Raquel, de hermoso semblante, ¿verdad? Hermoso. Pero de ahí los otros están rollizos. ¿Qué se van a andar muriendo de hambre? Tienen para aguantar un ayuno de lo que hacía allí Ávila, de esos ayunos. Hay gente que se muere de hambre. Hay gente que no tiene casa propia. Hay gente que no tiene muchas de las cosas que nosotros tenemos. Tenemos lo suficiente para pasar horas agradeciendo a Dios. Horas agradeciendo a Dios. ¿Saben que una de las prácticas más grandes de la gente más feliz es tener un diario de gratitud? Hay gente, yo vi eso, los grandes hombres, gente millonaria. Yo, por ejemplo, veía a alguien en Italia que tenía su diario de las cosas que agradece. Todos los días, a las 4 de la mañana, cuando se levanta, tiene esta costumbre. Todos los días, escribir en su diario 10 cosas por las cuales está agradecido. ¿Saben qué es la primera que él ponía? La primera que él ponía era: gracias, Dios, porque tengo agua potable. En Italia. Gracias, Dios, porque tengo agua. ¿Le has dado gracias a Dios por el agua potable últimamente? No me tienes que decir sí, amigo. No, a lo mejor no. Él decía: gracias por el agua potable. Gracias, Dios, por vivir en un país libre. Gracias, Dios, por el internet. Gracias, Dios, por mi familia. Gracias, Dios, por tener comida. Gracias, Dios, por tener salud. Y él se esfuerza, dice él, cada día de variar, o por lo menos poner 5 siempre, pero poner otras 5. Y eso, dice él, ¿saben por qué lo hace? Dice él que si él se levanta temprano y hace esa lista, si el día en el devenir de la mañana, digamos a las 11 de la mañana, alguien le dice: hey, ¿te diste cuenta que el gobierno italiano acaba de poner otro impuesto? Yo no sé, el impuesto a los zapatos de cuero, digamos, que por si alguien tiene zapatos de cuero, tiene que pagar 3 euros, algún impuesto. Dice él que él se va a enfrentar con una actitud mejor a eso si él agradece primero todo, que si no lo hiciera. Y eso lo ha llevado a comprender que su vida es maravillosa. ¿Sabe qué dicen todos los amigos que él tiene? Ellos dicen que deben de irse de Italia, que la felicidad está en otro país. Dicen que les gustaría ir a vivir a Brasil, lo cual es una locura, porque en Brasil, adivinen qué, se quieren ir a vivir ¿a dónde? A Europa. Nadie está. Por eso yo les contaba que hay un dicho en italiano: l'erba del vicino è sempre più verde. La hierba del vecino siempre es más verde. Siempre, si yo soy ingrato con lo que tengo, siempre voy a ver al otro como que él tiene algo mejor que yo. Y eso es algo del orgullo. Hay gente que no ora. Y está mal no orar. Pero ¿saben qué es lo peor? ¿Por qué no oran? ¿Saben por qué no oran? No sienten que sea necesario. No sienten que necesitan de Dios. Sienten que pueden manejar sus problemas solos. Sienten que este problema pueden salir ellos, sin necesidad de orar. No necesitan a Dios. Por eso no oran. Miren el profeta Ezequiel 16. ¿Cuál es el primer pecado que le imputa, mejor dicho, a Sodoma? Ezequiel, capítulo 16, verso 49. He aquí, esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. ¿Cuál es la primera cosa que dice? Soberbia. Saciedad de pan y abundancia de ¿qué? Ocio. Este verso, lamentablemente, ha sido usado para decir que en Sodoma no había homosexualidad, lo cual es una locura. Cualquiera que lea Génesis 19, cuando los sodomitas llegan y dicen: saca a estos varones para que los conozcamos, no es que ellos le querían decir: hola, ¿cómo está? Somos los honorables caballeros de Sodoma.
No, conocer ahí implicaba tener relaciones íntimas con ellos, tener sodomía. De hecho, después la Torá dice, no se hallará perro o sodomita o prostituta entre los hijos de Israel. Entonces, algunos dicen que el pecado de Sodoma era el orgullo. Pero, ¿qué significa no se hallará sodomita entre los hijos de Israel cuando se le pone en el mismo renglón que la prostituta? Claro que había homosexualidad. De hecho, Ezequiel, si usted sigue leyendo, dice, y llenaron de soberbia e hicieron, ¿qué? Abominación delante de mí. No es que Ezequiel niegue lo que la Torá dice. Lo que pasa es que Ezequiel va más allá. Ezequiel va a la raíz. ¿Cuál fue la raíz? Un buen día todos los sodomitas amanecieron depravados sexuales. No, fue un largo camino. Primero hubo soberbia, luego ocio y mente ociosa, decían las abuelitas, taller del diablo. Soberbia, ociosidad y prosperidad devengaron en toda la serie de perversidades que pasaron después. Pero no es que es uno o lo otro. No, Ezequiel dice que ambas cosas eran los pecados de Sodoma. Simplemente él pone a la soberbia como lo principal, la raíz de todo. Y la otra cosa que involucra el orgullo es tener una actitud de ser mejor que los demás, de valer más que los demás. Eso es lo que es el orgullo. Y hay síntomas del orgullo. Síntomas del orgullo. ¿Cómo sé que una persona es orgullosa? ¿Cómo sé dónde está el orgulloso y si yo soy uno de ellos? A buen seguro, muy probablemente sí, en algún grado. Somos menos o más orgullosos, todos. Pero todos tenemos este germen. Todos tenemos este germen. ¿Has recibido una herida mortal en el nuevo nacimiento? ¿El orgullo? Sí, bendito sea el nombre del Eterno. Porque has recibido una herida de muerte el orgullo. Pero todavía anda ahí. Por eso Pablo decía en Romanos 7, yo soy carnal, vendido al pecado. Pero él dice después, gracias doy a Dios porque en Yeshua el Mesías, en la ley del espíritu de vida, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Pero aún así, hay orgullo en el corazón de varios, de muchos, de todos, diríamos. La primera cosa que un orgulloso tiene es que se irrita cuando alguien lo corrige. No soporta la corrección de alguien. Una corrección bien dada, no lo soporta. El proverbio dice, corrige al sabio y ¿qué? Te amará. No corrijas al ¿quién dice? Al necio. Y necio puede ser ahí perfectamente sinónimo de orgulloso. Es más, cada vez que en los proverbios usted vea la palabra necio, fácilmente puede poner orgulloso. Porque ¿qué es la necedad? ¿Qué se necesita para ser necio? Para ser terco. ¿Ser qué? Orgulloso. Pues yo soy terco porque ¿qué? Porque yo pienso que solo yo tengo razón. Ahí ves el yo, ¿verdad? El egoísmo. Segunda cosa, el orgulloso acepta alabanza por cosas que él no puede manejar. No controla, como por ejemplo la belleza, las habilidades. Si Dios te dio, imagínense que alguien acepte y se siente bien por tener ojos verdes, ojos azules. Díganme, ¿qué hizo él para tener, a menos de que se haya puesto lentes de contacto, pero estoy hablando de que sea natural? ¿Qué hizo él para tener ojos verdes? Nada. ¿Quién le dio ojos verdes? Dios le dio ojos verdes. ¿Quién le dio ojos café, ojos azules, lo que sea? Dios. Las habilidades, ¿quién nos las dio? Tener un cerebro más rápido que el otro, ¿quién dio eso? Dios dio eso. Si tu cerebro funciona mucho más rápido que otro, no hay nada de qué jactarnos, hermanos. Porque eso lo puso Jesús. Como dice Pablo, ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si lo has recibido, ¿qué dice Pablo? ¿De qué te jactas? Miren lo que 1 Corintios, véanlo conmigo, 4, si mal no recuerdo. Pablo describe muy bien lo que estamos diciendo. Dice, porque ¿quién te distingue? 1 Corintios 4, 7. Voy a esperar a que todos lleguen.
1 Corintios 4:7. ¿Quién te distingue o qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, o sea, ya llegamos al común acuerdo de que todo lo hemos recibido, ¿verdad? Todo en esta vida nos ha llegado a través de Dios directamente o nos ha llegado a través de alguien más. O nos ha llegado de Dios o nos ha llegado de nuestros padres, de un buen amigo, de un jefe, de lo que quiera. Y si lo recibes, ¿por qué te glorías? Como si no lo hubieras recibido. ¿Verdad? ¿Quién puede de verdad decir y creerse más o creer que vale más por una habilidad o algo que no puede ni siquiera manejar? Tercero, una persona orgullosa nunca admite errores. Siempre tiene excusas. Siempre hay excusas, justificaciones, pero nunca admite errores. Nunca admite errores. Puede estar en el más abyecto de los errores, pero él no va a admitir nada. Él va a decir que no me comprendieron, que yo no dije eso. He tenido personas que me han llegado y yo sé que están en un error, y yo sé que las cosas no son así, pero son tan tercos que me dicen, se lo podría jurar sobre una Biblia. ¿Saben qué? Solo por no admitir que han dicho eso. Solo por no admitir que se han equivocado. Están dispuestos a que su vida se vaya a la ruina, solo por no decir, bien, no admiten errores. Y como no admiten errores, están condenados a repetirlos y a hacer más errores. Porque si uno no cultiva la humildad de decir, bueno, no, aquí metí las 4 extremidades, eso va a ser una espiral, va a ser una bola de nieve. ¿Qué pasa? La bola de nieve, entre más avanza, se hace peor. Pero no admiten los errores. No admitimos errores. ¿Por qué será? Hay orgullo en nuestro corazón. 4. Si llegan a estar en desacuerdo con alguien, tienen la siguiente actitud. Yo me las puedo ingeniar sin ti. No me importa tu amistad. No me importa. Es más, hay gente que dice, y si no les gusta, ¿han oído esto? ¿Cuántos líderes religiosos de los que me ven habrán oído esto? Me voy de esta congregación. ¿Qué es eso? ¿Chantaje santo? ¿O chantaje denominacional se llama eso? O sea, como quien dice, mire, yo aquí, si usted me dice algo, yo me voy. Miren qué bonito. Pregunto, ¿esa es la solución? ¿Qué va a pasar donde lleguen? Donde quiera que lleguen, el problema seguirá, porque el problema son ¿quiénes? Ellos mismos. ¿Y qué? Por eso han conocido personas que han andado en el carrusel de congregaciones. Así, en un carrusel. No porque han abandonado ahí, porque hubo algo extremadamente grave que no, fue por orgullo. Hay gente que dice, no, yo sí lo respeto a usted, hermano, lo respeto mucho, pero en el momento que usted y yo estemos en desacuerdo, ella no lo respeto. Ese no es respeto en lo absoluto, ¿verdad? Había una persona que decía que respetaba al doctor Ketriel. Yo lo vi así. Decía que el doctor Ketriel era lo máximo, el non plus ultra. Era el doctor Ketriel. Hasta el momento en que el doctor Ketriel le llamó la atención. ¿Saben qué hizo? Se largó con sus cosas y dijo que el doctor Ketriel era lo peor del mundo. ¿Qué les parece? ¿Qué genera todo eso? ¿Cuál es el pecado que lo genera? Orgullo. ¿Qué cuesta admitir un error? Pero no, me voy. Ya está bien. Ya me voy. Y no estamos diciendo que no pueden haber desacuerdos. Claro que pueden haber. En una familia hay desacuerdos, pero los arreglamos. Yo estoy hablando de la actitud. Todo esto, como el orgullo no es un acto, sino un estado del corazón que genera actos, tiene que ver con la actitud del corazón. ¿Con qué actitud alguien lo hace? No estoy diciendo que uno no pueda irse de un lugar. Si el día de mañana yo le diga, buenos días hermanos, Shabbat Shalom, aquí está la imagen del gran Buda, vamos a ofrecerle incienso, salga corriendo de aquí.
No me vuelvo a ir, me volví loco. Además, llamen al manicomio. Eso es lo que tienen que hacer. Si algo es así, váyase corriendo. Váyase, pero rápido. Pero no estoy hablando de eso. Estoy hablando de la actitud del corazón. De la actitud del corazón. Y de pronto, si hay alguien que es un pastor asalariado, en el mal sentido de la palabra, no estoy hablando de alguien que recibe una contribución por su ministerio y que se dedica a tiempo completo, no estoy hablando de él, porque eso está bien, la Biblia así lo dice, hay muchas ventajas para una comunidad que tiene alguien que trabaja al 100% para la obra, como lo digo siempre, sino pastor asalariado en el sentido que lo digo Yeshua, en el sentido que lo dijo Ezequiel, aquel que solo anda en esto para ver qué saca. Si alguien es asalariado, le va a impactar eso de, y si no le gusta, me voy. Cuando alguien no es asalariado, ¿sabes qué te va a decir? Lo siento mucho, hermano, qué pena eso, si esa es su decisión, yo lo lamento. ¿Verdad? No por eso me vas a cambiar. No por eso las cosas se van a hacer como se le ronque la gana al principito o a la princesita. No, y eso es algo que es orgulloso. Quinta cosa, se rehúsa a recibir consejo de alguien más. Nadie le puede aconsejar. Se la saben de todas, el que es orgulloso. Sexta cosa, siempre está enfocado en competir. Esa es la verdadera naturaleza del orgullo. C.S. Lewis lo decía bien. Él decía, lo que es necesario aclarar sobre el orgullo es que es esencialmente competitivo. Por su naturaleza misma, la soberbia es competitiva. Mientras que los demás vicios son competitivos, por así decirlo, por accidente, el orgullo no. El orgullo no deriva de ningún placer de poseer algo, sino solo de poseer algo más que el vecino. Decimos que la gente está orgullosa de ser rica, inteligente, guapa, pero no es así, decía el gran C.S. Lewis. Están orgullosos de ser más ricos, más inteligentes o más guapos que los demás. Si todos los demás se hicieran igualmente ricos o igualmente guapos, no habría nada de lo que estar orgulloso. Es la comparación lo que nos vuelve orgullosos. El placer de estar por encima de los demás. Una vez que el elemento de competición ha desaparecido, el orgullo desaparece por completo. Lo cual es muy bonito. Aquí C.S. Lewis da una clave de cómo librarnos del orgullo. Dejar esas comparaciones tontas. Saber que venimos de Dios y a Dios vamos y a Dios servimos y por la gracia de Dios soy lo que soy. Y si yo tengo eso claro, no voy a ser orgulloso. Yeshua dice el Evangelio de Juan, ¿cuántas veces le hemos leído que sabía que había salido de Dios y a Dios iba? ¿Y qué fue lo que hizo? Lavar los pies, hacer una tarea de esclavo, dice el Talmud, la tarea de lavar los pies de otros. C.S. Lewis continúa, dice, el impulso sexual puede empujar a dos hombres a competir por la misma mujer. Ahora, dice, un orgulloso os quitará a la mujer no porque la desee, sino para demostrarse a sí mismo que es mejor que ustedes. La codicia puede empujar a dos hombres a competir si no hay bastante de lo que sea para los dos. Pero el hombre orgulloso, incluso cuando ya tiene más de lo que necesita, intentará obtener aún más para afirmar que él es mejor que su prójimo. Casi todos los males del mundo, la gente dice, están hechos por la codicia. Pero yo diría, dice C.S. Lewis, que es por el orgullo. El orgullo es lo que más ciega a las personas. Y miren lo que la Biblia dice sobre el orgullo. Lo primero, el Proverbio 6, capítulo 16, que lo hemos leído muchas veces. Lo primero, primera cosa terrible del orgullo, es que el orgullo es un desafío a Dios. Dice el Talmud en Sotá 5, aquella persona que es soberbia, el santo bendito sea, dice, él y yo no cabemos en el mismo universo. Imagínense lo que dijeron los rabinos. Proverbio 6, 16, 6 cosas aborrece el Eterno y aún 7 abomina su alma. Y la primera es los ojos altivos.
Aquel que se cree que vale más que los demás. El orgullo es un desafío a Dios. En segundo lugar, el problema del orgullo es que Dios activamente pelea contra el orgulloso. Qué terrible es. Terrible. Primera de Pedro 5:5 dice lo siguiente. Imagínense Dios luchando contra nosotros. Es decir, que yo sepa, nunca he tenido enemigos en mi vida. Y si los tengo, ni cuenta me he dado. Pero, que yo sepa, nunca he tenido enemigos. Pero, imagínense tener a Dios luchando contra nosotros. Primera de Pedro 5:5 dice lo siguiente. Dice, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos, ¿qué? Unos a otros. Miren qué curioso. ¿Cómo tiene que ser nuestra actitud unos a los otros? De sumisión, ¿verdad? Unos a otros. Dice, revestidos de humildad, porque Dios, ¿qué dice que hace con los soberbios? Resiste a los soberbios, da gracia a los humildes. En otras palabras, miren bien lo que dice Pedro. Pedro no dice que Hashem no ayuda a los soberbios, que Hashem no auxilia a los soberbios. Es decir, no es que Dios pasivamente no ayuda a los soberbios. No, Dios activamente resiste. Es como que un soberbio, Dios se da a la tarea de asegurarse que en su vida las cosas no vayan bien. Se pueden imaginar qué horrible. ¿Queremos ser resistidos por Dios? Yo no me imagino un estado de las cosas más horrible que Dios me resista. ¿Qué significa en términos esenciales que ser resistidos por Dios? Que tú puedes querer hacer lo que quieras en tu vida. Nada tendrá éxito. Porque tendrás a Dios en tu contra. Ahora, los humildes, Dios, ¿qué les da? Dice, gracia, favor. Les da gracia con él mismo, gracias con su jefe, gracias con los que lo rodean. Pero al soberbio es como que Dios le pusiera un tope, como que Dios sale a Imagínense la metáfora es más o menos de la fuerza policial, ¿verdad? Cuando un policía te resiste, ¿qué es? Es que él va a pelear contigo. Es que él no te va a dejar pasar. Resistir es que tú estás intentando pasar y el Eterno, ¿qué hace? Te detiene. No pasa de ti. No solamente dijimos que el orgullo es un desafío a Dios, sino que dice Pedro que Dios toma el desafío y Dios resiste a los soberbios. ¿Cuántas veces Dios nos habrá resistido, amados hermanos, por nuestra soberbia? ¿Cuántas veces aquello que era una idea, Dios nos puso un stop, un alto, porque la actitud con lo que lo hacíamos era de orgullo, era de soberbia. Emprendimos algo con el objetivo de querer ser más o querer jactarme con las otras personas de algo que iba a tener. ¿Qué pasó con ese negocio? El Eterno lo detuvo. No hice caso a algo que me dijo el Eterno claramente y me metí en otra cosa. ¿Va a prosperar eso? No va a prosperar. Dios no está ahí. Y Dios resiste a los soberbios. Ahora, aparte de resistir a los soberbios, la tercera cosa terrible del orgullo es que contamina el alma del ser humano. Mira el proverbio, bueno, hay varios versos que pudiéramos leer sobre este tercer punto. Pero miren, por ejemplo, Proverbios 16:5, lo que dice. ¿Cómo son los altivos de corazón al Eterno? Dice alguien que me lo lea. Abominación es a Adonai todo altivo de corazón, tarde o temprano no quedará impune. Gracias. ¿Cómo es alguien delante del Eterno con altivez de corazón? Abominación. La misma palabra, abominable, que se utiliza para describir la comida ritualmente impura. Algo, el cerdo o será abominación. Abominación, miren el Proverbio 21:4. Dice, altivez de ojos y orgullo de corazón
y pensamiento de impíos son pecado. Y ya sabemos lo que dijo nuestro maestro, ¿verdad? El maestro dijo, del corazón, ¿qué es lo que contamina al hombre? Dijo el maestro, en un sentido no ritual, como por ejemplo, si un judío come cerdo, obviamente era contaminado ritualmente, sin duda, y tenía que pasar un proceso de purificación ritual. Pero eso no necesariamente comprometía no había contaminación espiritual irreparable. Eso es lo que el maestro estaba tratando de decir. Y noten que, aclaro aquí, que cuando el maestro dijo eso, nadie le preguntó, ¿es necesario comer cerdo? ¿O se puede comer cerdo? La pregunta que le hicieron fue, ¿se puede comer pan sin lavarse, sin hacer netilat yadayim? ¿Qué tal si en el mercado alguien había tocado a una mujer menstruosa y luego eso se contagió, digámoslo así, con el pan? Habían ciertos fariseos que decían que esa impurificación ritual, al no lavarte las manos, quedaba en tu organismo. El maestro dijo que eso iba, ¿a dónde iba a parar lo que comías? A la letrina. Claro, eso no quiere decir que la ley de Moisés está abolida. Simplemente él dijo que comer pan, no cerdo, no conejo, no camello, pan, comer pan sin hacer netilat yadayim no comprometía tu alma, no dejaba un paso en tu alma, ¿verdad? Hablando del pan. Pero ¿qué sí contaminaba al hombre? Dijo el maestro. Lo que sale del corazón. Mateo 15 dice, porque del corazón salen malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, fornicaciones, hurtos, falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son lo que contamina al hombre. Y si hay orgullo de corazón, obviamente el hombre quedará contaminado de su orgullo. Vean conmigo Mateo 15, ¿lo tenemos? Si alguien me lo lee, Mateo 15, 19. Porque del corazón provienen malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios, difamaciones. Gracias. Ahora miren el sinóptico. Ahora miremos Marcos. Marcos 7, 22. Porque Marcos incluyó a nuestra vieja amiga la soberbia. Dice Marcos 7, del corazón de los hombres salen 7, 21 y 22. Malos pensamientos, adulterio, fornicación, homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez o la necedad. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Contaminan al hombre. El hombre nace con orgullo, de hecho. Incluso los niños lo vemos. Cuando el niño va creciendo, él puede estar rodeado de juguetes. Si ustedes van y ponen a otro niño a la par de él, aunque el primer niño tenga suficientes juguetes, tiene como 30 juguetes, solo tiene 2 manos, no es pulpo, no puede jugar con los 30 juguetes a la vez. ¿Qué pasa si el otro niño viene y le toca un juguete? ¿Qué hace el niño? El niño tiene orgullo y dice, mío. No, ¿puede jugar con los 30 juguetes a la vez? No puede jugar. Y hay psicólogos que dicen que está todavía agarrando, ¿cómo que dicen? La autoconfianza y todo eso. Hay algo de eso, seguro que hay algo bueno ahí. El problema con el orgullo es que el orgullo está enraizado en todo lo que compone nuestro corazón. Entonces, incluso en esa identidad positiva, en esa autoconfianza, entre comillas, buena, está una serpiente enraizada en el corazón del niño. Porque la Biblia en Génesis 8 dice que los pensamientos del corazón del hombre son ¿qué? De continuo al mal. ¿Desde cuándo? Desde su juventud, desde su niñez. Y contaminamos nuestra vida. Al hombre le va mal por el orgullo. Dice Maimónides, hay comportamientos que una persona
le está prohibido hacer incluso de manera moderada. Maimónides dice que hay cosas que uno tiene que ser ni un extremo ni el otro extremo, sino que tiene que ser en medio. Pero cuando llega el orgullo, Maimónides dice, hay comportamientos que una persona le está prohibido hacer incluso moderadamente. En lugar de ello, debe distanciarse de ellos de la manera más extrema posible. Un ejemplo de esto es la arrogancia, porque no es suficiente que una persona sea humilde, sino que debe de ser de espíritu manso, y su espíritu debe ser bajo. Por lo tanto, está escrito acerca de Moisés, nuestro maestro, que era muy humilde, en lugar de simplemente decir humilde. ¿Cómo dice la Biblia que era Moisés? Muy humilde. Muy humilde. Y Maimónides dice eso, que está totalmente prohibido por lo menos un poquito de orgullo, porque un poquito de orgullo es suficiente. Tenemos que distanciarnos. Por eso dice la Biblia que es, como decía el proverbio o ese Eclesiastés, que es mejor estar con los humildes que repartir, ¿qué? Despojo con los soberbios. De hecho, Maimónides, miren qué curioso, Maimónides considera, él dice en el Mishneh Torah, en los Hilchot Tzedakah, creo que en las leyes de dádivas a los pobres, Maimónides considera un hombre que necesita tzedakah para vivir. En otras palabras, él ve a una persona que necesita, requiere, está pasando una tribulación horrible, pero es tan orgulloso que una de dos, o no dice que necesita tzedakah, o no acepta tzedakah cuando se la dan. Y él dice, y aquí voy a hacer una salvedad, después porque hay algo que se parece, pero no es igual. Miren lo que dice Maimónides. Cualquiera que necesite tzedakah y no pueda vivir sin ella, a menos que tome, como una persona mayor, una persona enferma, o alguien que tiene muchas aflicciones, pero cuya mente está llena de orgullo y no quiera tomar, es como alguien que derrama sangre. Él es culpable de su propia muerte y no va a obtener ninguna recompensa del Eterno, salvo su propio pecado y su propia culpa. Noten qué fuerte, Maimónides, pues. ¿Se dan cuenta de lo que eso significa? En otras palabras, si alguien está pasando dificultades, necesita tzedakah, pero tiene tanto orgullo para no pedir, no decir o no aceptar, esa persona, dice Maimónides, puede pensar que Dios verá su sufrimiento y que ¿qué le va a dar por su sufrimiento? Recompensa. No, dice Maimónides, esa persona es un necio, y como lo único que lo ha llevado a estar así, sin querer aceptar la dádiva de Dios, es su orgullo, lo único que el Eterno le va a dar no va a ser recompensa, va a ser culpa, porque bien pudo haber pedido. Ahora, yo sé algo que podrán estar pensando, y lo pensé yo, y Maimónides se adelanta esto, porque si uno sigue leyendo, él aclara después. Alguien puede estar pasando, qué sé yo, alguien puede tener una estrechez económica, y esta persona puede decir, le voy a decir a aquel hermano si me puede prestar dinero, o me puede hacer una tzedakah o algo. Pero esta persona dice, pero bueno, no, quizás él también tiene otros gastos, quizás él también tiene otro problema, quizás él tiene sus propias dificultades. Eso no hay problema, no es eso de lo que estamos hablando. Porque noten lo que motiva, noten los dos casos, ¿verdad? En este caso, ¿en aras de quién, por causa de quién esta persona no pide tzedakah? Por el otro. Él dice, no, yo no lo quiero incomodar, no quiero que él ponerlo en aprieto de que probablemente él tiene que pagar algo y yo le voy a pedir y luego él se va a quedar en el aprieto. Entonces esta persona, dice Maimónides, lo hace para salvaguardar, para no causarle un daño, para no causarle una molestia al hermano. Ahora, Maimónides no está hablando de eso. Él está hablando de gente que quieren algo, pero no piden o no aceptan por esta lógica. ¿Y qué tal si pido y me dice que no? ¡Qué vergüenza voy a pasar!
Ok. ¿Por qué no pide? ¿Lo hace en aras del otro o en aras de que su santidad, su majestad de rey podría pasar vergüenza? En aras del mismo. O alguien que no acepta, supongo que alguien le da acá, dice Maimónides, y esta persona dice, ¿cómo me voy a rebajar yo a vivir de la dádiva de otro? Y no la acepta. Pregunto, ¿por qué razón no acepta? Porque su mente está llena de ¿qué dice Maimónides? De orgullo. Noten que el yo, la diferencia es el yo y el él. La primera persona dice, no, yo no le quiero pedir porque probablemente él o ella también necesite y lo voy a poner a ella en un aprieto. Fíjense la línea delgadita entre un sentimiento noble al prójimo y un sentimiento de orgullo. Hay gente que no pide algo por orgullo. Hay gente que pudiera sanar su hambre, sanar su sed, solo con pedir algo, pero no lo piden porque dicen esto: ¿qué vergüenza pasaría yo? Y entonces Maimónides dice, piensa esa persona que Dios le va a dar recompensa, lo que le hace. Miren, lo vuelvo a leer lo que dice. Esa persona llena de orgullo que no quiere tomar algo, es como alguien que derrama sangre. Él es culpable de su propia muerte y no tiene nada, ninguna recompensa por sus dificultades, salvo pecados y culpa. Y ustedes se me quedarán viendo diciendo, ¿y habrá gente así? Claro que hay gente así. Hay gente que prefiere pasar dificultades por no humillar su corazón, por no ser humilde. Y por eso, paradójicamente, llegamos a la cuarta cosa que la Biblia dice del orgullo. El orgullo trae deshonra al hombre. Proverbio 11, del 2 al 3, lo cual es paradójico, ¿verdad? ¿Qué es lo que más anhela un orgulloso? Honra. Eso es lo que más anhela un orgulloso. Alabanza de los demás. Lo puede negar, puede decir que no quiere eso, pero eso es lo que desea. Y eso es lo que desea un orgulloso, honra. ¿Qué es lo que el orgullo le genera? ¿Qué es lo que resulta su orgullo? En deshonra. En otras palabras, su orgullo le lleva a perder aquello que buscaba en lo más íntimo de su corazón. Miren el Proverbio 11. Cuando viene la soberbia, viene también ¿qué? La deshonra. ¿Qué trae la soberbia? Deshonra. Mas con los humildes está la sabiduría. Deshonra. La gran ironía de la vida. Aquel orgulloso quiere alabanza de los hombres, honra de los hombres. ¿Qué obtiene? Deshonra. Deshonra. Miren el Proverbio 18:12. Dice lo siguiente: antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre, y antes de la honra está la humildad o el abatimiento de espíritu. Paradójico. Al humilde no le importa la honra. ¿Qué le da Hashem? Honra. El orgulloso quiere honra. ¿Qué le da el eterno? Deshonra. Pero no, ¿qué le da el eterno? ¿Qué le da su propio orgullo? Él es, paradójicamente, su más grande enemigo. Ayer estábamos hablando con Nancy y no me pregunten cómo mi cerebro unió A, B, C y D de un comentario que ella me dijo, pero llegué a Pinky y Cerebro, a eso llegué. ¿Se acuerdan? ¿Quién vio alguna vez Pinky y Cerebro? ¿Se acuerdan de Pinky y Cerebro? Yo me acuerdo que vi de las últimas caricaturas medio buenas que había. Hoy los niños de hoy, Dios mío, son caricaturas. Nosotros veíamos caricaturas que nos hacían hombres y mujeres. Hoy no ven a Peppa Pig y a Super Slime Sam y todo eso. Y me acuerdo de Pinky Cerebro. ¿Te acuerdas de Pinky Cerebro? Eran dos ratones, ¿verdad? Uno era muy tonto. Decía estas palabras tontas, decía Narf, se llamaba Pinky, ¿verdad? Y el otro cerebro era el ratón que inteligente, ¿verdad? Yo no me acuerdo de ningún capítulo de Pinky Cerebro. Todos sabemos lo que el cerebro quería hacer, ¿verdad? Siempre le decía,
cerebro, ¿qué vamos a hacer esta noche? ¿De qué le decía cerebro? Lo mismo que hacemos todas las noches, Pinky. Tratar de conquistar el mundo, decía cerebro. Y yo no me acuerdo de ningún capítulo de ellos. Solo me acuerdo de uno. Y ayer que Nancy me decía algo, en una conversación que teníamos, me llevó un pensamiento al otro y llegué a caer en Pinky cerebro. ¿Y saben de qué me acordé? Me acordé que cerebro, un día, él diseña, a ver si alguien se acuerda de este capítulo, él diseña un como reloj, era un reloj así, y él lo diseña y él quiere saber cuál es la causa de todas las ocasiones en que sus planes para conquistar el mundo han fallado. Él diseña un aparato sofisticado, le pone microchips, le pone de todo, y cuando le da clic, empieza a formarse y se forma el rostro ¿de quién? De Pinky. El aparato dibuja el rostro de Pinky. Entonces él deduce que el gran problema de toda su vida ha sido ¿quién? Pinky. El otro ha sido el problema. Entonces, ¿qué hace cerebro? ¿Alguien se acuerda ya del episodio? Bueno, si no se acuerdan, le puedo decir, y quizás en YouTube se acordarán, los que eran un poco mundanos como yo, que veíamos a Pinky Cerebro. Cerebro inventa un aparato para hacer inteligente a Pinky. Y de verdad funciona. Él viene, le pone un bordado aquí en la cabeza, es una cosa, una suerte de no me acuerdo, un casco, creo. Y cuando le quita eso, Pinky es súper, ultra inteligente. ¿Saben qué? Más que él. Y cuando el cerebro está emocionado y dice, Pinky por fin es inteligente, le habla de química, le habla de física. Y entonces le dice, Pinky, tengo una idea para conquistar el mundo. ¿Qué pasa, cerebro? Vamos a hacer no sé qué, vamos a ir a un reactor de no sé qué, y vamos, aquí tengo los planos. Y cuando se lo da a Pinky le dice, sí, cerebro, muy bien, pero mira, cerebro, yo estaba pensando que aquí no has considerado la fuerza de tracción de no sé qué, y no has considerado el delta de no sé qué, y le empieza a hacer los planos, y le dice, aquí está, tu plano tenía un problema. Y dice cerebro, bueno, pero mira, ¿y qué tal si hacemos esta otra cosa? Sí, cerebro, eso está muy bien. Pero acuérdate de algo, le dice, no has considerado el movimiento de la rotación de la hélice, no sé qué, y aquí tendrías que hacer algo. Y cerebro se empieza a preguntar, ¿cómo es que este tipo es tan pro? Y saben que al final del episodio, cerebro frustrado le dice a Pinky, hey, pero si yo hice esta cosa, que cuando yo le digo, ¿cuál es la causa de todos mis problemas? Yo le doy aquí, y se genera tu cara. Tú eras el problema. Viene Pinky y le dice, cerebro, ¿y qué usaste para hacer esto? Lo programé así. No, pero cometiste un error en la programación, le dice. Aquí te olvidaste de que por ejemplo, esta operación aritmética está mal. No elevaste una potencia a la tercera, sino que a la cuarta. Y la cosa es que viene Pinky y le arregla el aparato. Mira, ahora ya quedó bien, le dice. Y a que no adivinan cuando le da clic, ¿la cara de quién se dibuja? La cara del cerebro. ¿Quién había sido el autor de todos sus problemas? Él mismo. ¿No es eso lo que le pasa al orgulloso? El orgulloso vive pensando que la culpa es de quién, de todos los demás. De mi marido que no me comprende, de mi mujer la lagartona, de los hermanos que no tienen amor al prójimo, de mi jefe que no me entiende, de todo el mundo. Todo el mundo, todos los astros se alinearon para que su vida fuera miserable. Ella no tiene ningún problema. Y si es una de esas señoras que veía novelas, Dios mío, tienen síndrome de mártir. Entonces, yo soy María, la del barrio. Entonces lo único malo es que la María la del barrio tuvo al tío güero, pero yo no tengo ningún tío güero que me adopte. Y así son. Y si es hombre, también se la ingenia para tener el síndrome del victimismo. ¿Quiénes son los culpables? Todos los demás. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué trae el orgullo al hombre? Deshonra. Deshonra. Miren lo que dice también la Biblia, lo que trae el orgullo a la sociedad. Proverbios 13:10. No solamente el orgullo es
la ruina de un hombre, sino que también de una sociedad o congregación, pudiera decir. Proverbios 13:10 dice: ciertamente la soberbia concebirá ¿qué? Contienda, mas con los avisados está la sabiduría. Ciertamente, dice la Biblia, la soberbia engendrará ¿qué cosa? Contienda. La mayoría de problemas en un matrimonio, cuando los matrimonios pelean por cosas X, por cosas sin importancia, el 100% de los problemas en un matrimonio, de cosas sin importancia, son por el orgullo. Aquí dice la Biblia, ¿qué es lo que engendra la soberbia? Contienda. La gente algunas veces argumenta no para resolver el problema, no para encontrar la verdad, sino para probar que tienen razón. No argumentan en aras de la verdad, argumentan en aras de la victoria. Y esa es la gran diferencia. Cuando alguien está peleando en un matrimonio, es una lucha de egos. Yo quiero tener la razón. Y si mi cónyuge quiere tener la razón, yo la quiero tener. Ego versus ego. En una sociedad, en una congregación, puede haber prosperidad. En una congregación puede haber avivamiento, despertar espiritual. En una congregación donde hay orgullo, no puede haber. Es imposible que haya. Porque habrá ¿qué cosa? Dice el proverbio, contienda. En serio, ciertamente, la soberbia engendrará contienda. Fíjense en los grandes despertares suscitados de la Biblia. Encontrarán la humillación ante Dios y ante mi prójimo para que eso ocurra. En el gran despertar que hizo Josías, ¿qué hicieron todos? Fueron al templo y ¿qué hicieron? Se humillaron. En el gran despertar de Esdras y Nehemías, en Nehemías 9, ¿qué hicieron? Todos ellos se humillaron. Si hay orgullo en una congregación, me dará pena, vergüenza. La pena es prima hermana del orgullo. La mayoría de gente que le da pena de la mala, no de la buena, porque obviamente no va a decir, como no tengo pena, voy a venir desnudo. No, estoy hablando de la pena mala. La pena de me da pena porque ¿qué van a decir de mí? La pena que hace que algunos no aplaudan en una alabanza porque ¿qué van a decir de mí? La pena que impide que haya gente que llore delante del Eterno porque, me van a ver los demás. Esa pena es nada más que orgullo, solo orgullo, nada más que orgullo. Y cuando en una comunidad de orgullo, no pasará nada. En esa comunidad lo que va a pasar es que la poca gente humilde que hay ahí, le va a ir bien. Y van a tener vidas individuales, familiares, muy buenas. Pero como comunidad no va a pasar nada en una comunidad que haya orgullo. Aquella comunidad donde hay humildad es aquella comunidad que invita gente porque reconoce que el Eterno está haciendo algo a través de la palabra que se da. Aquella comunidad donde hay humildad es donde consideramos a los demás como superiores. ¿A quiénes dice Pablo en Filipenses? A nosotros mismos. Pero si es orgullo, yo no quiero amar, yo quiero que me sirvan. Pero el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y dar a su vida por el rescate. ¿De qué dijo Yeshua? De muchos. Y es por eso, miren lo que dice también el Proverbio 29:23. La soberbia del hombre, ¿qué hace la soberbia del hombre? Le abate. Pero al hombre humilde de espíritu sustenta ¿qué cosa? La honra. Ahí está la paradoja. Aquellos que no le importa un comino ser honrado por los demás, que quieren honrar a los demás, la gente los honra. Aquel orgulloso, la gente no lo honrará, le traerá deshonra. ¿Y le traerá qué cosa trae el orgullo? Abatimiento. Lo que me lleva a la última cosa que genera el orgullo. El orgullo destruye a las almas. El Pirkei Avot dice, el orgullo lleva al hombre ¿a dónde? Al Gehinom.
El orgullo lleva al hombre al Gehinnom. Ningún pecado ha poblado el lago de fuego final como el orgullo. Hubieron muchas prostitutas publicanos en los días de Yeshua que se arrepintieron, pero muchos fariseos, el maestro dijo que morirían en sus pecados. ¿Por qué? Porque fueron demasiado orgullosos para aceptar que el joven de Galilea tenía razón y ellos no. Fueron demasiado orgullosos para decir, y como diríamos en El Salvador, este bichito, como diríamos, o como dirían en México, este chavito, no sé si así dirían, o como dirían en Colombia, este pelado, ¿qué se cree? ¿Qué se cree este pelado de Galilea? Si yo soy Rabán fulano, si yo soy el rabino tal, ¿quién se cree este hombre? No puede haber un odre nuevo con soberbia. Puede haber un soberbio que sea odre nuevo. ¿Qué va a estar viendo? El orgulloso es el odre más viejo que la tumba de Tutankamón, porque el orgullo viene desde el tiempo que Lucifer se hizo Hasatán. Y la ruina de un hombre es el orgullo. Había creo que han oído esta ilustración, habían un par de gansos de Canadá que iban a volar al sur en el invierno, porque en Canadá está muy helado. Y había una rana ahí en Minnesota, en el norte de Estados Unidos, que los vio y les dijo, hey, quiero que me lleven con ustedes al sur. Y ¿qué le dijeron los gansos? No te podemos llevar porque no tienes alas. Entonces vino la rana, creo que ya ustedes conocen esta ilustración, y la rana dijo, yo tengo una idea, tú agarra en tu pico el extremo de una rama, y tú agarras en el otro pico, ¿no? ¿Era el pico o el pie? No recuerdo, el pico era el pico, y llevaban iban a agarrar la ramita, ¿verdad? ¿Y dónde se iba a colgar la rana? De la rama con la boca. Y entonces los gansos iban volando y la rana iba agarrada de la ramita, así por la boca. Y iban volando y la llevaban a la rana. Allá por Indiana, un hombre vio a la rana que la llevaban los gansos y dijo, mira eso, qué maravilloso. Una rana agarrada de una rama llevada por dos gansos. ¡Qué idea más maravillosa! Me pregunto de quién fue la idea, dijo el granjero. Y la rana se infló y dijo, ¡mía! Y se cayó de la ramita cuando abrió la boca. Y ahí fue el fin de la rana. ¿Qué fue lo que la llevó a la ruina? La soberbia. No soportó. Su sed de gloria no soportó que cuando alguien dijo, me pregunto, ¿quién habrá tenido esa idea? En el momento que abrió la boca para decir, la idea fue mía, se cayó. Y es una ilustración, una fábula, que ilustra una gran verdad. El hambre del hombre de ser dignificado es su ruina. Decía el gran Adrian Rogers, aquel día, el fariseo y el publicano, uno de ellos volvió a su casa dignificado, el otro volvió justificado. Esa es la gran diferencia. Y así todos vamos a ir hoy. De aquí, de esta comunidad, algunos van a irse justificados y otros se van a ir dignificados por sí mismos. El orgullo hace un gran problema. Miren todo lo que hemos visto del orgullo. El orgullo desafía a Dios. El orgullo hace que Dios te resista. El orgullo corrompe, contamina al hombre. El orgullo divide y causa contienda en la sociedad. Y el orgullo destruye las almas. Que el Eterno nos ayude y que sea la voluntad del Eterno que podamos hacer lo que dice la Biblia. Revestirnos de humildad, mansedumbre, paciencia. Revestirnos cada cuánto, cada día. Creo que eso sería bueno tenerlo claro. Todos los días yo tengo que hacer un esfuerzo de orar al Eterno y decirle, revísteme este día de humildad,
de mansedumbre, de paciencia para poder ser el vaso limpio que tú quieres que sea. No hay, decía el gran Adrian Rogers también, no puede ser demasiado pequeño para que Dios te use, pero sí puede ser demasiado grande para que Él te use. Si te crees que eres pequeño, muy bueno. No puede ser tan chiquito para que el Eterno te use, pero sí puede ser demasiado grande, porque Él no usa a lo dignificado, sino que escogió ¿qué? A todos nosotros de lo que, de lo vil y menospreciado, para la honra de su nombre. Amén y amén. Padre, gracias por estar con nosotros, gracias por tu palabra. Te pedimos, Padre, perdón por las diversas, miles, centenares de ocasiones en donde la soberbia se ha manifestado en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, en nuestra vida. Queremos que nos revistas y que hoy nos des una nueva vestimenta de humildad, que nos revistas de humildad, que seamos sumisos los unos a los otros, que podamos tener humildad en las diversas funciones, en los diversos actos que hacemos en nuestra vida diaria, delante de ti, delante de los demás. Gracias, Padre, por tu bondad, por tu fidelidad, porque a pesar de que nosotros seamos infieles, tú permaneces fiel y solamente es por tu gracia que nos alienta, porque comprendemos la inmensidad de nuestro pecado, la inmensidad de la soberbia que aún habita en nuestro corazón, pero al mismo tiempo comprendemos la inmensidad de la gracia y el poder de la sangre del Mesías que nos limpia de todo pecado. Y hoy somos limpios de toda soberbia. Hoy queremos que tu Espíritu nos haga odres nuevos, como dice ese cántico popular en Latinoamérica: haz de mí un odre nuevo, cámbiame, renuévame. Renuévanos el día de hoy, Padre, y haz que haya humildad en el corazón de cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por este día de Shabbat. Haz que tu palabra sea atesorada, sea apreciada en nuestros corazones, y que todo aquel que hoy se acercó sediento se retire saciado delante de tu presencia. Bendice a nuestro país, bendice a todos nuestros hermanos en Latinoamérica, que sean bendecidos sus países, que la obra de sus manos sea afirmada y que sea establecida la obra de sus manos en esta semana. Bendice a tu pueblo Israel, bendice a Jerusalén, tu ciudad Kadosh. Haz que en esta semana todo lo que emprendamos prospere y que se cumpla en nosotros lo que dijo el amado: deseo que tengas salud, que prosperes en todas las cosas según prospera tu alma. Gracias, Señor, en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Que llegue razón. Amén, amén.